con un contacto en vivo. Trabaja Elba Espinosa. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Aníbal, a todos los televidentes. Estamos acompañando un procedimiento en este momento, recuperación de motocicletas hurtadas en un departamento en el área 5 de Presidente Franco. Una comitiva policial ingresó en este parque denominado Parque Independencia. Es una especie de reserva donde justamente los malvivientes trajeron las motocicletas y escondieron aquí. Y una de las motocicletas falta aún que se pueda recuperar. Son 3 motos que robaron estos marginales y trajeron en este lugar un poco de difícil acceso. Allí está justamente un personal sacando una de las motos, que por suerte la víctima con esto puede recuperar ya su biciclo. Son 2, como les digo, las motocicletas ya recuperadas y faltaría un procedimiento en curso justamente, y esto sucedía en horas de la madrugada. Ingresaban estos delincuentes al departamento y según imágenes del circuito cerrado se observa donde estos marginales entran y sustraen 3 motocicletas, ni siquiera uno, con tanto... O sea, cómo actúan estos delincuentes, se nota justamente en imágenes de circuito cerrado, realmente con mucha calma, y sacan 3 motos, no solamente una. Es lo que llama poderosamente la atención, pero por lo menos con esta actuación policial se puede recuperar estas motocicletas. Aquí están observando, vamos a acercarnos un poco a ver si qué están realizando. Parece que tienen documentos también adentro en la cajuela de esta motocicleta. La otra ya sacaron un poco más hacia afuera de este sector, de este sector de Matorral. Subcomisario, ¿podemos conversar con usted un ratito para saber detalles de este procedimiento en curso? 2 motocicletas recuperadas. Subcomisario Israel Troche. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo fue el hecho, subcomisario? Tuvimos conocimiento de este hecho de hurto agravado a las 10 de la mañana aproximadamente, gracias a las víctimas pasaron por la comisaría para realizar la denuncia correspondiente, ¿verdad? Posterior a eso tuvimos ya que ir al lugar de donde ocurrió, en un edificio donde ellos alquilaban ahí, y del estacionamiento de subterráneo del edificio se hurtaron las 3 motocicletas, según el circuito cerrado de dicho local, ¿verdad? Posteriormente se dio participación a la gente de investigaciones a cargo de la oficial inspectora Diana Sánchez, quien a raíz de que una de las motocicletas poseía GPS, el cual se cortó a las 4 de la mañana su última conexión y marcaban un punto, ¿verdad? El cual nos fuimos y no tuvimos éxito en la primera, en donde ellos posteriormente siguieron las averiguaciones pertinentes mientras nosotros hacíamos la comunicación y el papeleo de llevar a las víctimas para realizar la denuncia correspondiente. Me llaman nuevamente diciendo que encontraron una de las motos en una zona boscosa de la jurisdicción. Con ayuda, creo que utilizaron el dron que ellos tienen, y al llegar al lugar, posteriormente personal de la comisaría se abocó también al rastrillaje y a la búsqueda de las demás motocicletas, ¿verdad? Y aproximadamente a 500 metros del lugar de la primera moto encontramos esta, la segunda. La segunda aquí, es una zona boscosa, es un parque, es una reserva que Rolando y televidentes anteriormente, inclusive un tiempo se usó como un campamento de adictos que después había terminado, ya no está ese campamento aquí, pero igual parece que los delincuentes utilizaron ahora como un refugio para traer la motocicleta robada aparentemente, para decir, como dicen ustedes, subcomisario, enfriar, digamos, para poder disponer después, hacer otra cosa de la moto. Sí, así mismo. Por lo general es el modo operandi de estos individuos.
y gracias a la rápida reacción de la gente de investigaciones y la gente de mi personal de la comisaría, pudimos dar con 2. Ahora se encuentra también personal de investigaciones y de mi comisaría buscando por las otras partes para poder tratar de recuperar la última moto y para poder devolverla a sus dueños. Exactamente, estas 2 motos son motonetas, son motos... Sí, para damas, moto para damas. ¿La otra también, la que falta? No, la que falta es una Dakar. Esa es más grande. Más grande. Los delincuentes, ¿entre cuántos habrían actuado, su comisario? Según lo que pudimos observar en el circuito cerrado, 2 sujetos ingresaron forzando el portón principal. ¿Descubierta según el circuito? No, estaban con capucha. ¿Fueron entre 2? ¿Llegaron en motocicleta también o a pie, no se sabe eso? Sí, llegaron por GTR color blanca, la cual estacionaron a una cuadra del lugar. Y posteriormente ingresaron a pie y fueron sacando uno a uno las 3 motos. ¿Cuál es el procedimiento ahora? Ya se comunicó al Ministerio Público, se va a derivar las motos hasta la dependencia de investigaciones de Alto Paraná y posterior para la entrega de los 2 propietarios. Ahora estamos en la búsqueda de la última moto y en el transcurso de la tarde podemos... Muchas gracias. No, por favor. Gracias, subcomisario Israel Etroch, entonces hablando con nosotros. Con suerte, este hecho de robo de motocicletas, 3 motos que se sustrajeron de un departamento, de un edificio, y ahora los dueños pueden disponer ahora después con el trabajo del Ministerio Público para poder retirar sus motocicletas, y ahora se abocan a recuperar la tercera motocicleta, como también a poder identificar a los presuntos autores. Rolando. Atentos, Elba, vamos a seguir acompañando este procedimiento que está en curso en el Alto Paraná. Volvemos contigo en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Y por disposición de la fiscal Matilde Moreno, todo el dinero que se encontró en la residencia de Dalia López, estamos hablando de $200.000 y 300 millones de guaraníes, fue depositado en la bóveda del Banco Nacional de Fomento. La mujer fue detenida en Asunción tras permanecer prófuga desde el 2020 en un operativo encabezado por el fiscal Federico Leguizamón. El dinero estaba oculto en distintos lugares de la casa y su defensa sostiene que proviene de actividades empresariales. El Instituto de Previsión Social inició la campaña por segundo año consecutivo de inmunización para bebés nacidos entre noviembre del 2025 y julio del 2026. La dosis protege contra el virus respiratorio sincitial, principal causa de consultas y hospitalizaciones en recién nacidos, con efecto inmediato y duración de hasta 5 meses. Tras alcanzar un 90% de cobertura en 2025, este año se busca llegar al 100% de la inmunización. La campaña apunta a proteger a grupos más vulnerables y reducir la morbilidad y mortalidad. La fecha se recuerda 5 años del fallecimiento de la estudiante Sol Chávez por sobredosis de flúor durante un tratamiento odontológico. Sin embargo, a pesar del transcurso del tiempo, las condenas aplicadas a la odontóloga Lilian Graciela Espinosa, que fue de 4 años, y a la bioquímica Sandra Hermosa, 3 años por homicidio culposo, siguen sin poder ejecutarse debido a que la Corte aún no resuelve un recurso planteado por la defensa. La línea Fono Ayuda del Ministerio de la Niñez, hablamos del 147, recepcionó durante el mes de marzo 676 llamadas que afectaron a 1.365 niños, niñas y adolescentes. Las principales denuncias fueron por violación del deber del cuidado y maltrato, además de casos de riesgo social, situación de calle y también abuso sexual. También se reportaron 5 niños huérfanos por feminicidio, siendo los menores de 0 a 8 años los más afectados. La mayoría de las denuncias provino del entorno familiar, seguido de la comunidad y vecinos, mientras que un pequeño porcentaje realizado por los propios menores. La comisión del Senado que investiga la mafia de los pagarés
pidió la intervención de la Superintendencia de Bancos en el caso del BNF por un presunto crédito irregular de 30 millones de guaraníes otorgados a un funcionario con discapacidad. Se sospecha que el préstamo fue aprobado sin garantizar comprensión y consentimiento firmado, aprovechando su condición de vulnerabilidad. El informe cuestiona la actuación del banco, que afirmó haber tenido comunicación verbal sin inconvenientes, lo que fue considerado absurdo por la comisión. Bueno, y atención, hablamos de los camioneros del departamento de Caaguazú que buscan una reunión con las autoridades. Esto se va a dar este viernes, específicamente con el titular de Dinatran. Ellos están buscando un reajuste del precio del flete. El sector exige elevar la tarifa de 105 a 130 o 150 guaraníes por tonelada kilómetro debido al fuerte aumento del diésel que afecta a sus costos. Advierten que el paro continuará durante la semana y podría endurecerse si no obtienen una respuesta favorable. Las movilizaciones siguen en varios puntos del departamento. También compartíamos lo que se estaba dando allí cerca en la zona del Guairá. El juez penal de garantías, Rolando Duarte, derivó a juicio oral y público la causa contra el exministro Dani Durán y otros acusados por supuestas irregularidades en la construcción de un edificio. El magistrado rechazó los pedidos de prescripción y sobreseimiento al considerar que las modificaciones ilegales ocurrieron en 2023 y no en 2014. Como alegaba la defensa, la Fiscalía sostiene que realizaron cambios estructurales sin autorización y medidas de seguridad, lo que puso en riesgo residentes y provocó accidentes, incluido la caída de una persona. Tenemos que hablar de la tercera suba consecutiva del precio del combustible en los emblemas privados. Los principales emblemas del país volvieron a subir sus costos, completando la tercera ola de aumentos en un mes debido al conflicto que se está dando en el Medio Oriente. El diésel subió cerca de 44%, hablamos de 2.680 guaraníes por litro aproximadamente, y las naftas 26%, hablamos de 1.550 guaraníes, reflejando la presión de los precios internacionales, y se espera que Petropar también llegue a aumentar. Tras los incrementos, los precios de los combustibles alcanzan niveles elevados en todos sus tipos. La Federación de Educadores del Paraguay convocó a una nueva jornada de movilización docente para el 18 de abril en Asunción en defensa del IPS. El gremio exige la destitución de sus autoridades encabezadas por Jorge Brites y la evaluación de directores de centros de salud. También piden instalar una mesa técnica con el gobierno y sindicatos para mejorar la atención a los asegurados. La concentración será frente a la caja central del IPS a las 8:30. Bueno, sigue la polémica en torno al caso del senador Hernán Rivas. Muchos piden que se le cancele la matrícula. Hoy el presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, habló con relación a este caso. Afirmó que aunque se confirme la prescripción de la causa del senador Rivas, esto no impediría la cancelación de su matrícula de abogado mediante un sumario administrativo. Explicó que ese sumario está suspendido hasta que se dé una resolución firme en la causa penal, aunque aclaró que esta no es vinculante para la decisión disciplinaria. Por otra parte, mencionó que la matrícula ya fue suspendida como medida cautelar y que una vez finalizado el proceso penal, la Corte podrá resolver si corresponde su cancelación. Además, señaló que también siguen otros procesos administrativos contra otros abogados. El sumario se instruyó. Se suspendió la matrícula está suspendida como medida cautelar interín dure el sumario. Eso se dispuso, como usted dice, en septiembre. Concluyeron las diligencias de investigación que se abrió en Superintendencia General de Justicia y por disposición de nuestra acordada se suspendió las resultas del juicio penal. Como ustedes bien saben, nosotros tenemos un artículo en el reglamento disciplinario que dice expresamente que cuando hay una causa penal abierta, el proceso sumarial administrativo llega hasta el momento previo al dictamen. Ahí se suspende, hay una providencia firmada por el entonces presidente de la Corte, César Diesel, si no recuerdo mal, del 30 de diciembre, la cual dispone la suspensión de los trámites del sumario hasta tanto haya una comunicación oficial de la conclusión del trámite en el fuero penal. Nosotros tenemos una unidad de seguimiento de causas que hace el seguimiento puntualmente, por eso se llama así, de las causas penales, e informa al Consejo de Superintendencia cuando la causa ha concluido.
Como ustedes bien saben, esa sentencia que salió hace días atrás, hace unos días, que dispuso, según tomamos noticia, la declaración de la prescripción, todavía no está firme porque hay un plazo que respetar y eventualmente un recurso o una acción, vamos a ver que presenta la Fiscalía. Por lo tanto, ese expediente todavía no tiene una sentencia definitiva. Si eso se revierte, el sumario seguirá suspendido hasta tanto concluya el proceso penal, y si eso se confirma, nosotros estaremos habilitados a dictar ya. Y hablando del caso... Con más informaciones, está hablando la directora médica de Obel, Rigoberto Caballero. Tema Dalia López, escuchamos. Esta orden procedimos de acuerdo a lo solicitado en la misma orden. ¿Qué se puede saber, doctora? ¿Cómo ingresó ella de estado de salud? ¿Cómo salió finalmente? Bueno, ella ingresó lúcida, estable, le controlamos sus signos vitales, ella estaba también con sus signos vitales estables. Nosotros no encontramos un cuadro agudo en el momento del examen, ¿verdad? Pero según como es conocimiento público, los médicos de ella habían afirmado que ella es portadora de diabetes e hipertensión, lo cual nosotros evaluamos actualmente y le realizamos todos los estudios para corroborar el estado actual de salud de la señora Dalia. ¿Se puede decir que su estado de salud hoy día es estable entonces, doctora? Nosotros en el momento del ingreso le encontramos estable a ella, no presentaba un cuadro agudo de urgencia en el momento de su ingreso. ¿Por qué te pregunto esto, doctora? Porque en el momento en el que ella estaba siendo retirada de la dependencia judicial femenino de la policía, una de las agentes dijo que ella era una bomba de tiempo andante, tan grave era la situación y por eso se decide su traslado. Bueno, eso se puede descartar por lo menos al decir que ella está estable. Bueno, yo no podría afirmar si ella es una bomba de tiempo o no, ya que los estudios que nosotros realizamos, esos informes van a ser analizados ya por los médicos que corresponden tanto de la Fiscalía o del Poder Judicial según como consideren las autoridades intervinientes. Lo que nosotros podemos decir que en el momento que ella ingresó, ella se encontraba estable, no encontramos un cuadro grave que amerite en el momento de su ingreso algún tipo de internación o intervención que nosotros debamos realizar. Ahora, ¿Qué decía la orden judicial? ¿Era un control de rutina o era de manera urgente? Bueno, la orden judicial tengo acá, en la cual simplemente nos solicitan que nosotros le evaluemos y le realizamos ciertos estudios pertinentes, que fueron estudios cardiológicos, abdominales, radiografías de tórax y algunos otros estudios con los cuales el hospital no cuenta, por lo cual no se le realizó y está en proceso ya de ver cómo se van a realizar esos. Por ejemplo, doctora. Análisis, básicamente son laboratoriales con los cuales esos reactivos son sumamente costosos y el hospital no está contando en este momento con esos reactivos, ¿verdad? Eso ya se notificó y también va a constar en el informe que nosotros vamos a emitir a las autoridades correspondientes. Ahora sabemos que durante su ingreso ella estaba de manera estable, pero durante su estadía ella refirió sentirse mal, tuvo una recaída de alguna manera. No, nosotros no tenemos ningún conocimiento. Probablemente sí un estado de ánimo quizás un poco más deprimido por la situación en la que ella se encuentra, seguramente emocionalmente también. Pero nosotros no constatamos ninguna recaída o una dificultad durante su estadía y en tanto que le realizaban los procedimientos. Entonces le van a quitar otra vez de vuelta a ella para hacerse esos análisis laboratoriales. Y probablemente eso ya va a depender de las autoridades intervinientes que ellos decidan y en relación a si va a ser o no sometida a esos estudios también va a depender de las autoridades intervinientes en este caso. Nosotros nos limitamos a informar de que nosotros no contamos con esos reactivos y por lo cual no pudimos realizar o concretar todos los estudios que nos han solicitado. ¿Cuándo van a enviar estos informes a la Fiscalía? Hoy mismo vamos a enviar. Nosotros justicia. vamos a remitir al juez que solicitó, que envió esta orden judicial y ya él seguramente
verá a qué instancias más se van a remitir. Doctora, te vuelvo a preguntar, la enfermedad de base que ella tiene, ¿cuál es la que se pudo, o lo que dijeron Vuelvo a aclarar. familiares o ella misma? Vuelvo a aclarar, nosotros tenemos conocimiento en relación a las declaraciones de público conocimiento que ella es hipertensa y diabética. Estas son patologías que no se pueden confirmar con un solo estudio, ya que son patologías crónicas. Por lo tanto, tienen que ser en relación a estudios previos que ella probablemente tiene o evaluaciones previas, tanto de cardiólogo o clínico con quien ella venía siguiendo el tratamiento. Nosotros, vuelvo a repetir, nos limitamos a hacer los estudios pertinentes en el día de la fecha. No puedo yo asegurar si ella es diabética, hipertensa de larga data, ya que eso con un solo estudio o en un solo día no podemos determinar. Estas son patologías crónicas, pero vuelvo a repetir, como ya se informó públicamente, nosotros tenemos conocimiento por esos medios de que ella es hipertensa y diabética. Doctora, te pregunto, yo sé que no depende de tu decisión, por supuesto, esto depende de la justicia, pero ella, como paciente, ¿está en condiciones de ir a una penitenciaría común? La verdad que a mí no me corresponde informar o dictaminar eso, aparte que nosotros tenemos una confidencialidad médico-paciente, lo cual no estoy autorizada yo a informar. Sí, como les digo, ustedes van a poder acceder al informe y a todas estas interrogantes una vez que nosotros remitamos a las autoridades pertinentes, y si ellos consideran oportuno, lógicamente este informe se va a hacer público. Doctora, sin entrar en detalles, como médica, ¿ella está bien ahora? Ella ingresó estable a nuestro servicio y se retiró estable. Si está bien, puede ir a una cárcel. Eso no podría yo afirmar, tendría que ser un dictamen médico forense y por las instancias correspondientes. Perfecto, compañeros, ahí teníamos las palabras de la directora del Hospital Luz Césped con respecto al estado de salud de Dalia López, como estábamos escuchando según los resultados que ella tenía y según también los informes que le remitieron los médicos. Ella entró de manera estable en el hospital en toda esta estadía que estuvo hasta su salida, se encontraba de manera estable y no, según las palabras de los médicos, manifestó un estado de gravedad médica, compañeros. Gracias, de Dalia Rigoberto. Gracias, Cristian. Estábamos acompañando también la salida de Dalia, haciendo un repaso también de lo que fue su jornada de hoy, porque ella salió del Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional. Fue trasladada al Rigoberto Caballero y este era el momento cuando ella llegaba nuevamente a esta dependencia donde debería inicialmente estar privada de su libertad hasta el 13 de abril y posteriormente se va a ver si es que es trasladada a otra penitenciaría, o sea, a una penitenciaría. Muchos hablaban del Comple en Emboscada. Así es que vamos a estar atentos a esto y también a la resolución del juez de la causa, quien va a definir si es que se prolonga su estadía en esta dependencia policial, porque su defensa había pedido que pueda extender por 30 días más y esa resolución está pendiente. Así es que estamos atentos. Gracias, Cristian. A ustedes, compañeros. Y siguiendo con el caso de Dalia López, tenemos que hablar que toda esta situación se generaba esta mañana. ¿Por qué razón? Porque se dio a conocer las condiciones de la celda donde ella está privada de su libertad. Y en pocos días nada más ellos comenzaron a echar paredes, a transformar esa celda y convertirlo en una realmente vida. Las fotografías se observan cómo quedó ese lugar. Ellos de cierta manera levantaron un sanitario. Vamos a compartir la foto de lo que se modificó dentro de esa celda, un nuevo sanitario, cambiaron todo lo que era la parte del water, todo eso. También introdujeron un frigobar, introdujeron también una cinta caminadora. Ella tenía todas las comodidades en ese lugar. Tenemos la foto de lo que la policía publicaba del sanitario, por ejemplo. Tenemos ahí a mano para mostrar, por favor, para ver todo lo que se hizo dentro de esa celda, para que ustedes también puedan dimensionar
que llama poderosamente la atención todo lo que se hizo en ese lugar, y eso es, ahí está, este es el sanitario que se reacondicionó, ahí está, ahí en el fondo se ven también las cortinas, todo un cortinado por dentro, ahí está el piso, el frigobar, la cama, hablamos de un colchón, esos colchones, decían hoy que especiales, sí, las sillas, en fin, prácticamente modificó ese lugar y lo hicieron en tiempo récord, porque estamos hablando de 6 días que está ahí, ella ya... ¿Y esa es la celda de judiciales? Sí, judicial de la policía, que está en el barrio Trinidad de Está al lado de la comisaría 12, ¿verdad? En el mismo predio de la comisaría 12. Esto ya, por supuesto, derivó en la... Domingo, martes, miércoles, jueves, 5 días. En 5 días ya cambió todito. Ella, no, pero ella cayó el jueves. Jueves santo fuera, jueves, viernes ponele, sí. Sábado, domingo, en 8 días. Sí, en 8 días, pero aparentemente por el tiempo que se tiene fue menos. El trabajo rápido, hicieron la readecuación para que ella pueda quedarse en ese lugar. Algunos incluso hablaban de que hubo plata por medio, no tenemos dudas de eso, no hay pruebas, pero tampoco dudas, porque incluso se hablaba de monto que se había abonado para que pudiera tener ella una celda en esas condiciones. Y rápidamente Asuntos Internos de la Policía Nacional tomó intervención en este caso, y lo primero que se hizo fue apartar a la directora de judiciales, y muchos decían que ella no iba a hacer por motus propios sin que otros superiores supieran también, porque no es que vos metés una heladerita comprada de una casa de empeño. Claro. Estábamos hablando de echar paredes, de remodelar sanitarios, esto definitivamente más personas conocían. Y vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto el comisario Marcelino Espinosa, quien estuvo hoy también acompañando de cerca la intervención que se hizo dentro de esta celda. No podemos negar categóricamente que hay mejoras introducidas como cama, hay un baño que también se cambió el inodoro, se le introdujo alguna, vamos a decir, cisterna, lavatorio. No vamos a defender lo indefendible, pero digo y sostengo, la señora sufre de enfermedades que le puede costar caro al que le está cuidando, y si le cuida de mala forma. No voy a defender a la jefa de esta comisaría, pero de hecho ella no comunicó a su director. Ese es el motivo por el cual Asuntos Internos en su momento va a elevar un informe a Justicia Policial para que de esa forma ella pueda también defenderse, alegar cuál fue el motivo. ¿Ella habló con ustedes acerca de las justificaciones de por qué hizo esto? Sí, me manifestó que lo que ella hizo es humanidad, por una parte, y también de cuidar de la vida de una persona enferma, si bien está bajo proceso judicial de ser remitida a un centro penitenciario femenino, pero está en forma transitoria a cargo de nuestro. Y si ella se descompensa acá en este lugar, va a ser mucho peor. Eso es lo que a mí me manifestó. ¿Quién pagó las mejoras, comisario? Bueno, eso está a cargo de Asuntos Internos de investigar de dónde vino ese recurso, quién hizo. También se va a tomar las copias pertinentes, si se anotó, en qué momento entró, quién fue la persona que trajo, inclusive si hay personas técnicas que entró a hacer el trabajo, como lo dice algunos medios, albañiles, tiene que figurar en ese libro quiénes son esos albañiles, por quién fue solventados los gastos. Y bueno, la tarea de investigaciones va a tener su proceso, su tiempo, y en su momento también a ustedes se les va a dar esa respuesta de este hecho que estamos en este momento pasando. Comisario, ¿cómo queda la comisaria Nidia Martínez después? Y bueno, de acá yo me comunico cuando termine el acto con el señor comandante a los efectos de... Si es por mí, va a ser removida para que la investigación no tenga ningún tipo de tropiezo, que sea claro, y para que si hay sanción que aplicar, que se le aplique, no solamente a ella como jefa y seguramente los que estaban de guardia. También vamos a escuchar lo que decía el abogado Cristóbal Cáceres, quien estuvo hoy por esa dependencia policial con relación a la situación de su defendida, y también se le consultaba con relación al tema de esta celda que fue reacondicionada. La señora Dalia es una persona que está con inconvenientes de salud. Nuestra prioridad
es la de mejorar su situación de salud. Hemos tomado los recaudos correspondientes y todas esas cuestiones se han corroborado. Me refiero a los deterioros, no solamente por el médico del Ministerio Público, también por el médico forense del tribunal y un médico particular que hemos realizado una visita. ¿Quién pagó todo eso, abogado? ¿Quién pagó qué? Todas las mejoras, fue una donación, ¿cómo fue? ¿Qué mejora? ¿Y quién permitió la celda? ¿Cómo está la celda ahora? ¿Quién permitió Se limpió. ¿Eso fue con orden con permiso de la policía? Señor, las mejoras a las que usted hace referencia consisten en una limpieza, porque no sé si usted vio, ¿usted conoce cómo es adentro? Yo vi la foto, abogado. ¿Y usted conoce cómo es adentro? No, por eso no puedo. Entonces le explico, lo que se hizo es limpieza, nada más que eso. Bueno, y Dalia hoy habló brevemente que era cuando salía ahí de la comisaría porque le preguntaban con relación al tema de la celda, de sus condiciones. Ella habló brevemente y esto es lo que decía. Dalia, ¿algo que quieras decir? Después vamos a hablar todo lo que ustedes quieran. ¿Quiénes te regalaron, Dalia, los muebles? ¿Cómo estás? ¿Vos estás mal de salud en este momento? ¿Qué es lo que te duele exactamente? Acá hay escaleras nada. Estoy mal, gente. ¿Estás mal? ¿Qué es lo que te duele, Dalia, ahora mismo? ¿No te ¿Vos sos médico? No te pregunto. ¿Quién te regaló, Dalia? ¿Sabía que esto está mal, Dalia? Una celda VIP. Yo no tengo celda VIP. ¿Vos tenés o vos negás eso, Dalia? Yo no niego. No son de la celda, Dalia. No son de la celda. Yo no niego nada. Aquí ahora lo que decía, y ¿qué es lo que pasa? Dicen muchos de que ellos estaban preparando esta celda, reacondicionando, porque en principio, ¿qué sentido tiene si es que vas a estar 10 días nomás en ese lugar y modificar todo eso? La intención es quedar 30 días en ese lugar. Que no se la traslada. Que no se la traslada. Y hay un documento de una presentación que realizaron sus abogados en el marco de esta causa, ampliar fundamentos a la solicitud de extensión de plazo de reclusión en el Departamento Judicial Femenino por razones médicas y orden de realización de exámenes médicos, ese examen que ya se hizo el día de hoy. Si podemos acercar un poquitito más. Dice Víctor Dante Ulino, Cristóbal Cáceres Frutos y Álvaro Cáceres Alsina, que son sus representantes, que en la presente causa hemos formulado la correspondiente solicitud de extensión de plazo de reclusión en el Departamento de Judiciales Femenino por razones médicas y la orden de realización de exámenes médicos. Exámenes médicos presentando los antecedentes que ameritan la petición. Dice que ampliando los fundamentos de la referida presentación, venimos a manifestar que además de los informes médicos señalados por el médico forense del Poder Judicial y del doctor José Martínez, médico privado, también debe señalarse como elemento de prueba relevante el informe médico forense del Ministerio Público, doctor Jorge Maldonado, de fecha 2 de abril 2026, cuyo diagnóstico se halla inserto en el acta labrada en dicha fecha y que obra en la documentación presentada por el Ministerio Público, agregada al expediente judicial como documentaciones escaneadas. Este informe refiere que la señora debe ser evaluada por médicos especialistas en clínica médica, endocrinología, cardiología, a fin de que se puedan certificar las patologías de base referidas, también indicar los estudios auxiliares de diagnósticos que sean necesarios, así como la correcta dosificación de los mismos medicamentos. También dice el escrito, considerando que los exámenes médicos deben ser realizados en forma ordenada y un establecimiento que ofrezca garantías, solicitamos sean practicados en el Sanatorio La Costa. Eso es lo que habían pedido ellos, finalmente se fue al Rigoberto Caballero. En dicho sentido, se aclara también que por un error involuntario se ha solicitado que dicha extensión sea por el plazo de 20 días, siendo que nuestra parte considera, luego de las consultas con profesionales idóneos, que el plazo razonable sería de 30 días. Por estas consideraciones solicitamos tener por ampliado los fundamentos de la solicitud de extensión del plazo de reclusión en el Departamento de Judiciales Femenino por razones médicas por el plazo de 30 días, a fin de que Dalia López proceda a realizarse los exámenes médicos correspondientes bajo segura custodia. Ordenar que los exámenes médicos sean realizados, de vuelta pedían que sea el Sanatorio Privado de La Costa. Ahí está, esto es el escrito y sobre esto el juez debe expedirse también
también hay que ver si es que le concede los 30 días que solicita su defensa o en todo caso ya es derivado a un establecimiento penitenciario. Esta sede policial, recordemos que es algo provisorio nada más y que en la resolución del juez Florentín había manifestado que su permanencia en ese lugar iba a ser por 10 días y posteriormente se debe definir su lugar de reclusión. Esa resolución está pendiente y deberá salir en las próximas horas. Y el debate acerca del sobrecosto del precio de la carne y el estudio del proyecto de ley que busca regular los precios de los cortes populares fue postergado una vez más. La iniciativa plantea controlar los precios de la costilla, el puchero y la carnaza de primera, fijando como máximo el 10% de las utilidades en toda la cadena de producción. A mí no me sorprende que el oficialismo, el cartismo esté en contra de la gente, ¿verdad? Porque desde que inició este gobierno ellos se han mostrado indiferentes a los problemas sociales y los problemas han agudizado en todos los ámbitos y en este caso el de la carne es un problema de la alimentación. Hay gente que está pasando hambre ya en nuestro país y la carne que forma parte de la dieta del paraguayo y la paraguaya es algo que ya es inalcanzable, es un artículo de lujo. El mercado de la carne manejan dos empresas, 60%. El oficialismo y algunos colegas de la oposición responden a estos intereses, no responden a los intereses de la gente. La gente tiene derecho a comer y este monopolio y oligopolio que tiene estas dos empresas no solo perjudica a la gente que quiere comer carne, perjudica a los ganaderos y a los pequeños ganaderos, que son los que de verdad arriesgan todo para producir ganado vacuno, ¿verdad? Hoy en la mesa familiar no hay carne vacuna, ni siquiera en el programa Hambre Cero. Es otra cuestión que yo había denunciado ayer en el Pleno. Y un procedimiento policial derivó en la aprehensión de 2 personas y también la incautación de un importante cargamento de droga en la ciudad de Presidente Franco. El hecho ocurrió en la vía pública del barrio Tres Fronteras, donde agentes del Departamento de Mapeo Criminal interceptaron un automóvil en cuyo interior hallaron 32 paquetes de marihuana prensada con un peso total de 562 kilos. Los detenidos fueron identificados como Valerio Ramírez y Darío Ignacio Yegros, ambos paraguayos y domiciliados en el barrio Acaraú de Mingaguazo. ¿De dónde proviene y quiénes eran los que están proveyendo? ¿De dónde son estas personas? Estas personas son domiciliadas de la ciudad de Mingaguazo. ¿Ambos? Sí, los dos. ¿Ellos qué manifestaron? ¿Ellos son parientes, amigos? Cuando nosotros le hemos aprendido, ellos no dijeron nada. Lo único que dijeron fue desconocer de qué estaban transportando, de dónde traían y de a dónde llevaban. Desconocían supuestamente todo. Desconocían de dónde se traía, qué estaban transportando y a dónde llevaban. Irónicamente. Totalmente. Nosotros teníamos conocimiento ya de que se iba a estar transportando esta droga desde la semana pasada. Ya estábamos montando vigilancia en la zona de Presidente Franco y anoche tuvimos la certeza de que en qué horario más o menos se iban a estar movilizando, por lo que nuevamente montamos vigilancia y frente al cementerio de la ciudad de Presidente Franco le interceptamos. Yo me bajé para identificarles, en ese momento aceleran la marcha, casi me atropellan, entonces tuve que realizar algunos disparos intimidatorios. Le dimos seguimiento, ellos trataron en todo momento de fugarse, es por eso que nuevamente le disparé en la rueda trasera, dándole en el lado izquierdo, y posterior a eso ya no tuvieron forma de seguir acelerando, entonces pararon la marcha. En ese interín el acompañante abre la puerta y queriendo fugarse a pie se internó en un pequeño monte que estaba ahí en la cercanía, pero le dimos alcance, se resistió al arresto y hemos podido neutralizarle para su posterior aprehensión. No. No me caía. La mercadería, ¿entendés? Sí. ¿Cómo le cobraste a ver? 2 millones. 2 millones. Sí. Aprendemos un jefe Río Costa, ¿ves? Cuando llega rata, yo hice la vehículo, así mismo. ¿Opeitende? Peitende, ese no hay cuello ni lugar, hay que, más o menos. La policía anda perseguimos de pillar más por el pueblo. Sí, a pillar.
pilla. ¿Eres pensar con alguna situación? Ella, pues, ¿cómo se? ¿Cómo Andrés? ¿Cómo se? Lastimosamente. Lastimosamente, no sé, una cosa que yo, al final. Muy tu carga con hoy, no hay cual, muy bien que sea. ¿Dónde van a contactar? Papel. ¿El pasero? Pasero, sí, 2 millones de metros, vivo, una mujer que vi. ¿Dónde socio? ¿Dónde me yo topa? ¿Están de vecino? Sí, vecino. En Bogotá no está nada. Me está dicho un poco, lo saben algo ahí. Che, compañero. Ayer hablábamos con el viceministro de Trabajo, César Segovia, con relación al tema del salario mínimo. Este mes de abril ya se estaría definiendo, ya mencionamos en su momento, que las centrales obreras presentaron una propuesta del incremento de un 20%. Se está esperando la reunión con los representantes empresariales y posteriormente esto tiene que avanzar porque debe pasar necesariamente por el Congreso de la Nación. Y en ese sentido, desde la Cámara de Senadores están impulsando un proyecto que propone que el reajuste del salario mínimo se base sobre el índice de precio de alimentos y no así el índice de precio al consumidor, que contiene más de 400 ítems y muchos de ellos verdaderamente no forman parte de la canasta básica familiar. Ellos piden transparencia en los cálculos y plantean la necesidad de abrir un debate estratégico. El tratamiento fue postergado para dentro de 15 días. Cada vez que tocamos este tema, que es muy sensible para la gente, el presidente Santiago Peña sale y dice: nosotros tenemos nuestro proyecto. Nosotros pedimos que haya una política de transporte, él tiene su ley de transporte, pero hace como respuesta para que las cosas sigan igual. Entonces, nos trae un proyecto de sueldo mínimo que va a durar los 2 años estudiar. ¿Entendés? Cuando eso yo ya no voy a ser más ni senadora y ahí recién va a venir el proyecto. Hoy con la gente tiene problemas en el supermercado. Hoy, ayer, mañana. Entonces el proyecto tiene que resolver hoy y mañana. Los cálculos en este momento no reflejan realmente los gastos que tiene una familia, que debe tener una familia para tener una vida digna. Uno de los parámetros es el índice de alimentos. Ahora estamos viendo algunas posibilidades con el crecimiento del PIB, etcétera. Me están dando fórmulas económicas de otros países. Hay algunas personas trabajando en el proyecto, de modo que para el momento de su tratamiento ojalá tengamos mejores ideas y ojalá la mía sea superada. Están queriendo realizar un reajuste del 3% del salario mínimo, que implica básicamente una suba de 60.000 guaraníes. Es totalmente insuficiente, con eso va a llegar el salario a 2.990.000 guaraníes aproximadamente. Con eso no va a alcanzar, el costo de vida es muy alto. Así también hay que tener en cuenta que un aumento del salario mínimo va a implicar también en la suba de la canasta básica. Bueno, entonces, ¿qué le va a servir eso a la ciudadanía? Entonces, una cuestión que no solamente tenemos que abordar desde el aspecto del salario mínimo, tenemos que también abordar sobre la realidad social, sobre el costo económico de las familias, y así también tenemos que hablar de que justamente hablábamos de escasez de medicamentos en hospitales públicos. Entonces, es caro el hospital público hoy en día, pues tienes que comprar medicamentos, también la educación es cara en nuestro país, o sea que hay una serie de factores que inciden mucho cuando hablamos del salario mínimo. Y mejorar los servicios públicos principalmente, educación de calidad para todos los niños en instituciones públicas. También salud pública de calidad, con eficiencia y con medicamentos. Eso va a ayudar muchísimo también a las familias. A eso tiene que apuntar el gobierno. Y así también en políticas públicas de generación de empleo. Eso es importante también para poder dinamizar la economía. Y en fin, hay tantas cosas que se puede hacer si es que existe voluntad política y el propósito, evidentemente, de ayudar a todas las familias paraguayas. Y el presidente de la República, Santiago Peña, tomó juramento este jueves a Óscar Lovera como nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas, reemplazo de Carlos Fernández Valdovinos. La salida de Fernández se confirmó el pasado 31 de marzo tras una serie de cuestionamientos en su contra y mucha tensión que se fue intensificando en los últimos meses durante las negociaciones para la reforma del sistema de pensiones y jubilaciones del sector público.
Fernández fue bastante criticado también por haber priorizado el tope de déficit fiscal y la imagen del país a nivel internacional. Tenés absolutamente todo mi apoyo para llevar adelante esta enorme responsabilidad al servicio de todo el pueblo paraguayo. Hoy quiero decirles y quiero encomendarte, Oscar, que cuidemos los logros que hemos alcanzado hasta este momento, que son muchos. Logros en el campo económico, pero principalmente logros en el campo social. Estos logros dejan de pertenecer a un gobierno para pertenecer al pueblo, a la gente. Quiero decirles, queridos compatriotas, que voy a ser mezquino, voy a ser un celoso custodio, que no se pongan en riesgo los grandes programas sociales que hemos llevado adelante. Programas sociales que ponen tensión en las cuestas fiscales, reconozco que así es. Todos esos recursos referentes a los programas sociales están asegurados, no van a ser objeto de algún tipo de restricción, eso está asegurado. En lo que respecta también a las deudas con los sectores o los proveedores del Estado, vamos a trabajar, estamos trabajando ya en el Ministerio de Economía, vamos a sentarnos con cada uno de los sectores para poder definir un plan de pago y utilizar todas las herramientas disponibles para poder transmitir previsibilidad a las empresas. Tenemos que trabajar en algo de manera responsable, que no afecte, por un lado, las expectativas que tiene el sector privado en términos de cobro y por otro, el flujo que el Estado pueda comprometer para poder hacer las cancelaciones. La economía está bien, nuevamente, insistir con esto, los números reflejan una economía fuerte, un crecimiento cerrado al 2025 del 6,6%, reducciones importantes en lo que hace a los niveles de pobreza y pobreza extrema, reflejan el buen andar de la economía. Lo que estamos sí atravesando es una situación puntual coyuntural que hace a los ingresos tributarios y que afectan principalmente a un segmento, a una parte de los ingresos que son los ingresos provenientes del comercio exterior, lo que anteriormente era la recaudación aduanera, que hoy está dentro del paraguas de la DENIT, es el que está siendo afectado por el tipo de cambio. Estamos analizando todos los gastos hoy justamente presupuestados para poder identificar con cada uno de los ministerios sectoriales cuáles son los que realmente, cuáles gastos son los que realmente generan un impacto real sobre las personas a los efectos de priorizar ese gasto. El Instituto de Medicina Tropical vuelve a estar en el centro de los cuestionamientos tras revelarse el uso de camillas improvisadas en cirugías. No sería un hecho aislado, sino una práctica que se arrastra desde hace al menos un mes. Según denuncias, profesionales de la salud habrían solicitado la reparación de los equipos sin obtener respuestas del área administrativa. Incluso se habrían realizado varias cirugías semanales en estas condiciones. Luego de que se divulgara un caso, las intervenciones programadas fueron suspendidas y a esto se suma la falta de equipos para la esterilización de instrumentos, lo que obliga a trasladarlos a otros centros. Bueno, ahí salimos a retirarnos y empezó a empujar a mi compañero y a empujar la cámara también. Ah, llegó a tocarle a usted. La cámara le arroba del... Bueno, así como digo, las instrucciones no son esas. Siempre son las instrucciones verbales, ¿verdad? Tratar de convencerle al usuario realmente, ¿verdad? Porque cada gente que viene acá, entonces, nuestra arma contundente son las palabras nomás. Algunas veces se repara, lo que no están en buena condición. Vemos por ahí restos de camillas, colchones, ¿qué se tiene acá? Y eso cuando se usan otra vez cuando se necesitan. ¿Se usa otra vez? Sí. Y ahí tenemos, ¿cuántas camillas no tenemos acá? Pues dos nomás ahí. Ahí vemos ahí los cimientos, la estructura. Y debajo del colchón, por ejemplo, se ve así algunos hierros que parecen de la casa. Esos pues son tambores, ¿no? Esos son mesitas. ¿Hace cuánto están estos colchones acá, esas mesitas? Y hace poco no, ¿no? Y estas camillas que vemos acá detrás de vos,
Hace poco nomás se trajo de ya no se soltó todo su resorte, güey. ¿Un resorte? Sí. ¿Cuál de este que está? En la cama es un resorte y eso. ¿Y ese cómo se repara? Y no tiene, pues, es un alambre duro, güey. No tiene repuesto. Ya no tiene repuesto. Esto ya está inservible. Sí, mi vida están todos rotos, güey. Ya no tiene motilidad, güey. Pero quiero saber nomás qué pasa con las camas. Sí, es que tienen conocimiento. No, bueno. Ya estamos saliendo. Estamos saliendo. Estamos saliendo. No, no está. Estamos saliendo. Pero estás agrediendo. Sí, le agarraste el cuello. No estoy agarrando el cuello. Estás agrediendo. Estamos saliendo nosotros. Y sí, estamos pensando que vamos a agarrar. Estamos entrando por la nota y vos ni le estaba agrediendo. Pero vos le agarraste. Le agarraste el cuello y le agarraste la cámara. Empezó a grabar. ¿Qué vos te crees para grabar a mí? Bueno, pero estamos saliendo. ¿Por qué tienes que actuar así? No estoy agrediendo, no estoy agrediendo. Le agarraste la cámara. Ya te dije que mañana te vas a tener. Y bueno, estamos saliendo, pero le agarraste el cuello, le agarraste la cámara. No te agarré el cuello, nene. Yo vi que le agarraste el cuello. No, estoy... De todas estas declaraciones que se fueron dando, perdón, en los últimos días, con relación al tema de la situación dentro del oficialismo. Desde que se detectó el problema de salud del expresidente de la República y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, al parecer hubo un quiebre dentro del oficialismo y eso se refleja en las declaraciones que se dieron esta semana de Nicanor Duarte Frutos, también del propio Antonio Barrios, senador y médico de Horacio Cartes, como así también del embajador paraguayo en los Estados Unidos, Gustavo Leite. Y hoy el ministro del Interior, Enrique Riera, durante la asunción del nuevo comandante de la Policía Nacional, hizo duras declaraciones sin dar nombres, pero haciendo referencia también y sumando ya a la serie de declaraciones polémicas que se vienen dando en este caso. Y no va a venir ningún descarriado a explicarnos qué es lo que tiene que hacer cuando no hizo y tuvo la oportunidad. En mi lectura, en mi posición, aquel funcionario público que nos puede explicar lo que tiene, no tiene derecho a abrir el pico. La honestidad no se explica, se vive, se siente, se ve, se sabe. Todo aquello que están sacando la cabeza fuera del agua. Y voy a decir, presidente, y me hago cargo de lo que digo, aprovechando una coyuntura donde un líder natural del Paraguay, que llegó muy alto, muy lejos y que aguantó presiones inexplicables de fuerzas internas y externas, está en un periodo de convalecencia. Y realmente es repugnante que se pretenda ocupar ese espacio temporalmente abandonado por razones de salud para intentar sacar provecho político. Los describe de cuerpo entero, cuervos, carroñeros, pero si creen que está solo, si creen, presidente, que está solo, están terriblemente equivocados. Y no tiene nada que ver con el peñismo o el cartismo o la oposición o la disidencia. Tiene que ver con la lectura de las canchas. Cuando entra la albirroja, presidente, todos aplaudimos. Empecemos a trabajar en estas lecturas. Los cambios son naturales, los cambios se hacen para mejor, no para quemar un fusible. Cuando uno quema un fusible, destruye una persona y a su vez a su familia. Los cambios en democracia se hacen para mejorar. Con 37 íbamos a hablar de este caso que ocurría en inmediaciones de la UNA ahí en San Lorenzo. Lastimosamente, un accidente de tránsito que se registró sobre la ruta Mariscal Estigarribia se cobró la vida de una joven de tan solo 18 años. Según los datos preliminares, la misma intentaba cruzar la ruta cuando fue embestida por un vehículo. En realidad tenemos identificada a la persona fallecida, una persona de 18 años, era estudiante acá de la UNA. Hay otra persona fallecida, otra persona accidentada que le estaba acompañando. Circunstancia en sí del hecho no tenemos para decirle que de hacia dónde circulaba el vehículo, pero presumimos que este vehículo que está volcado circulaba sobre Mariscal Estigarribia con dirección a San Lorenzo. Y las personas accidentadas se disponía para cruzar
la avenida principal, momento en que fue chocado y lanzado en este carril. Hay otro vehículo involucrado también, que el cuerpo prácticamente el cuerpo fue lanzado por otro vehículo. Posiblemente intentó evitar el choque, el momento en que chocó también por la persona y se quedó de esa posición, volcó el vehículo, consecuencia de la frenada brusca. Es lo que nosotros presumimos, todavía no tenemos bien claro el panorama. Hay circuito cerrado por acá cerca que va a dilucidar el hecho. El conductor del vehículo ya se encuentra a disposición del Ministerio Público, ya ahora mismo se encuentra por medida de seguridad en la comisaría primera de San Lorenzo. Él se encontraba solo, presumiblemente no hay otra persona. Él estaba solo en su vehículo. No, ella fallecida y hay otra persona que le acompañaba que ya está asistido en el centro de trauma. Recién yo me comuniqué con el padre de esa persona y está estable, me dijo. Tenemos que hablar de un procedimiento realizado por personal policial, esto sobre la calle Nueva Asunción y Soldado Velar de la ciudad de Fernando de la Mora, donde se procedió a la detención de 8 personas luego de que hayan efectuado disparos de arma de fuego. Al percatarse la presencia policial, estos intentaron darse a la fuga. En hora de la madrugada, el grupo de apoyo del grupo motorizado Lince, que se encontraba en las inmediaciones de la calle Asunción, los mismos escucharon un estruendo que parecía de disparo de arma de fuego que provenía de un vehículo particular. Al tratar de acercarse el vehículo, raudamente se trata de dar la fuga, donde empieza una persecución hasta 4 a 5 cuadras del lugar, en donde el vehículo frena enfrente a una vivienda, donde al tratar de reducirle y de realizar el procedimiento, aparecen otras 3 personas, salen de la vivienda otras 3 personas que tratan de rescatarle a estas personas forcejeando con los intervinientes. Otro grupo motorizado que estaba en las inmediaciones ya se acerca y llega hasta el lugar. También personal de esta comisaría ya llega al lugar, en donde ya se procede a la reducción y aprehensión de estas personas. ¿Qué se sabe de suboficial? ¿Son personas con antecedentes? Son bastante jóvenes por lo que se puede ver en el informe, ¿verdad? Y de 20 a 25 años, todos en el rango de esa edad. Uno lo que tiene antecedentes por violencia familiar, pero ya es de años anteriores. Y presumimos que estaban realizando disparos al aire, pero de todas maneras le pone en riesgo a las personas que se encontraban en el lugar. Lo de criminalística, lo que hicieron fueron pruebas de manos, que es de parafina, para saber para encontrar el culpable o para encontrar quién disparó el arma de fuego, ¿no?